Vamos a hablar a esta hora del día con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. ¿Cómo está, señor Valdés? Gracias por esta comunicación. Muy bien, buenas tardes. Bueno, hablábamos hace unos días acerca de cómo la policía debía de actuar con respecto a estas marchas, en vez de represión, hacer un tema logístico para asegurar que nadie se haya herido, y sin embargo vimos estas terribles imágenes de todos estos días de represión policial. Sí, lamentablemente hemos visto un poco de todo también en el país. Hemos visto la represión tan fuerte que se produjo en el centro de Lima, sobre todo el día 14, también el 13, pero sobre todo el día 14. Pero también hemos visto una serie de marchas que se han producido al interior del país, en Arequipa, en Trujillo, en Piura, en Puerto Maldonado, en Iquitos, que no ha tenido esos inconvenientes, donde las marchas se pudieron conducir bien y donde estuvo la policía también protegiendo a la ciudadanía y conduciendo la marcha. En ese ¿Y sentido qué fue es lo triste que distinto? haya pasado lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue? Claro, porque en otros puntos ha sido totalmente pacífica la manifestación, incluso en algunos distritos, dentro de los mismos distritos aquí en la capital han sido Es exacto. diferentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó en el centro histórico? ¿Qué pasó en el centro de Lima? Creo que lo que ha pasado ahí es un tema simplemente de mano izquierda por parte de los jefes policiales que estaban a cargo de impedir que la marcha se acercara al Congreso de la República o a la Plaza de Armas, que son lugares intangibles de acuerdo a las normas. Bueno, ahí quizá se optó por la decisión de simplemente, bajo ningún criterio, la marcha avanzara hacia ese lugar y un grupo, un sector de la marcha quiso acercarse hacia el Congreso y eso desató, por un lado, la respuesta de la policía y por otro, la respuesta de la marcha. Pero en otras marchas Eh, también todos los manifestantes quieren llegar hasta este punto. Y hay formas de alguna forma, detenerlos, y esto no implica la represión de esta manera, como lo hemos visto en imágenes. yo hubiese preferido que sean reconducidos, permitir que realmente fluyan por la avenida Bancay y que sigan su camino. En fin, eso ya son decisiones que tiene que tomar el comando policial y en ese sentido sí quisiera lamentar que el día de hoy en la mañana el general que estuvo a cargo de la vocería, el general Sanabria, haya sido traído de Arequipa para ser el portavoz de la policía. El general Sanabria es un excelente oficial. Él manejó las marchas en Arequipa sin ningún problema, sin ningún herido, sin mayores actos de violencia. Pero me parece que en la mañana de hoy debió haber estado el comando policial, el subcomandante general y también el jefe de la región Lima, que son los responsables de lo que ha ocurrido. ¿Y qué mensaje denota esto, no? Que traigan a general Sanabria desde Arequipa cuando él ha hecho, digamos, las cosas bien para informar de algo que ocurrió en Lima. Él ha hecho las cosas bien porque es un muy buen profesional, porque tiene un dominio de lo que es el trabajo con el orden público. Él ha manejado, tiene una gran experiencia en ello. Sé, cuando era coronel ha manejado también la región Lima y digamos, las unidades de servicios especiales. Entonces conoce el uso de los manuales. Él mismo hizo en la mañana una relación desde el año 2004 hasta la fecha de cómo han cambiado las cosas y cómo en la actualidad está prohibido el uso de algún tipo de munición de plomo. Por supuesto se descarta lo de las canicas. Entonces él tiene razón cuando dice que no se puede culpar a toda la policía de lo que ha pasado. Y hay que entender que el Perú como Estado requiere una fuerza policial. Lo que ocurre es que debe limitarse a los excesos que sin duda alguna se produjeron como consecuencia del calor y obviamente esto es lo que no debe permitirse. Bueno, O sea, mencionó... en la función Sí. policial, el fin no justifica los medios. Eso tiene que quedar muy claro. El fin no justifica los medios. Quería hacerle la consulta porque justamente el general Sanabria mencionó pues que estaban identificados los policías que llevaban escopetas, ¿no es cierto?, que tiraban estos perdigones supuestamente de goma, pero ya hemos visto, la Fiscalía ha afirmado que han sido perdigones de plomo, los que fueron encontrados, por ejemplo, en el cuerpo de Jack Pintado. Entonces, ¿cómo tomar, digamos, o ellos son los únicos responsables? Los que A tenían... ver, justamente el propio general Sanabria dijo que aquí lo que toca es hablar con la verdad y me parece eso que es fundamental. También habló de que hay necesidad de escuchar al Ministerio Público y la profundización de las investigaciones para tener una idea clara.
Pero también es cierto, y creo que en este caso quiero referirme al subcomandante general de la policía, que es el comandante general en funciones, que me hubiese gustado escucharlo, porque al fin y al cabo hay 201 heridos que han sido atendidos en los puestos de salud, y eso ha sido un reporte del Ministerio de Salud del Estado, del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior. El propio día sábado hubieron 63 hospitalizados, 23 continúan hospitalizados ahora, en este momento. Entonces, esos hospitalizados obviamente pueden hablar con respecto al tipo de herida que tuvieron y al tipo de material que los hirió. En ese sentido, lo que sabemos y lo que hemos podido ver, inclusive desde que ha sido extraído desde cuerpos, inclusive de periodistas, por ejemplo, el caso de periodista del comercio, una canica de vidrio. Y hemos también visto cómo ya hay informes y reportes de los peritos de Ministerio Público donde han extraído y tienen en sus manos un material que está prohibido en todo lo que es el control del orden público. ¿Y a quién responsabilizar? Si bien, bueno, es que eso es absolutamente cierto. Por eso digo que me hubiese gustado que estuviesen en la conferencia de prensa los bandos policiales a cargo del operativo en Lima, porque el que estuvo, ese que manejó el operativo en Arequipa y de manera impecable, así como se manejó también en Trujillo de manera impecable, lo mismo que en Iquitos, lo mismo que en Piura. O sea, por eso yo insisto, el general Saavedra tiene razón, no se puede culpabilizar a la policía de todo esto. Hay un tema aquí de órdenes que ha seguido la policía, hay un tema en donde se requiere de mucha capacitación, no es fácil, ya lo he dicho muchas veces, hay también evidencia en donde la población, la marcha, los propios jóvenes también se enfrentaron a la policía, la asusaron, la policía permaneció imperturbable hasta que obviamente la gota que derramó el vaso vino de un lado o de otro, no lo sé, no tiene sentido ahora, hay imágenes en donde se puede ver que digamos, hay que ser justos porque las cosas estuvieron de un lado y en otro, pero lo cierto del caso es que el profesional debe responder con las armas legales de las cuales él dispone y de acuerdo a los manuales. ¿Qué no ha pasado? Y eso lo que hay una evidencia que está en el cuerpo de los 201 heridos, que eso no ha sido así. Y eso no ha ocurrido así en Lima, y eso hay que reconocerlo. Aquí lo que ocurrió es algo que debe corregirse. Claro, para que no pase en futuras manifestaciones o expresiones ciudadanas. Quería hacerle la consulta con respecto a estas órdenes que usted ha mencionado. Obviamente los policías que estaban en las manifestaciones estaban obedeciendo al superior, pero estos superiores, ¿a quiénes estaban obedeciendo? Al presidente encargado en ese momento, Manuel Merino. Yo lo que puedo decir es que el ministro del Interior en funciones en ese momento dijo que él se había encargado personalmente de dar las instrucciones justo antes de los desmanes del día sábado. Me imagino que son órdenes que él dio, como dijo, personalmente, de acuerdo a coordinaciones que había hecho con el presidente de la República. No estoy seguro de eso. Sea como fuere, hay un subcomandante general de la policía que ha coordinado con el general jefe de la región Lima y con los jefes de las unidades que participaron en este tema, ¿no? Ellos son los que tienen que dar respuesta y ellos, insisto, son los que han debido estar en esa conferencia de prensa, no el general Sanabria. Claro, de alguna forma han manchado la figura del general Sanabria. Yo lo que sí insisto y sí quiero realmente recuperar es que tampoco se puede pretender culpar como asesinos a toda la Policía Nacional. La Policía Nacional es un cuerpo indispensable en la vida social del país. Es una policía que, como se dice, merece respeto. A la policía se la respeta, pero se la respeta sobre la base de la transparencia, sobre la base de la honestidad, sobre la base de la verdad. La verdad es lo que queremos saber todos los peruanos, ¿no? En todo caso, eso es exacto. En todo caso, señor Valdés, los implicados ya, bueno, incluye a Manuel Merino, Amparo Flores Arauz, a Gastón Rodríguez y a los altos mandos policiales de la región Lima Centro. Ya las denuncias por todos los flancos prácticamente han caído. Acabamos de leer la última denuncia penal por parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué sanciones podrían tener o qué precedente va a dejar esto? Bueno, yo lo que espero es que quede como precedente y en todo caso como enseñanza es el correcto uso de la fuerza en las intervenciones policiales, que realmente se revise los manuales. El general Sanders dice que no hay protocolos, creo que sí se requieren de protocolos
sobre todo en la distribución de las perdigoneras. Usualmente cada 12 efectivos hay alguien que maneja la perdigonera y otro que maneja el lanzagranadas bueno, de los gases. Entonces, eso debe revisarse, debe ajustarse y debe realmente verificarse. El general Sanabria dice que ha estado el Ministerio Público, habría que escuchar al Ministerio Público para saber si estuvo realmente presente y verificó cada egreso de armamento en cada uno de los puntos donde se produjo la intervención de la policía. Eso, la verdad, es que a mí me parece poco probable. Pero, en fin, no hay por qué desconfiar de la palabra del general Sanabria. Toca escuchar, en este caso, lo que dice el Ministerio Público para saber si eso ha sido así. Si eso ha sido así y si existe el registro exacto por cada efectivo que recibió perdigoneras o lanzagranadas, y si además se verificó el contenido de las mismas, pues es algo que se tendrá que, obviamente, poner sobre el tablero. Y lo otro que hay que poner sobre el tablero son los partes médicos de los 201 heridos. ¿Podrían eliminarse, digamos, las perdigoneras y las lanzagranadas? ¿O necesitan la policía tener esos para defenderse también? Le hago la policía requiere, obviamente, de ese armamento y requiere armamento menos letal. Eso sin lugar a dudas. Yo creo que además ha debido hacerse, digamos, yo no sé qué pasó, que no se ha usado, a menos que estén malogrados, obviamente, los vehículos lanzagua, que por ejemplo eso también es bastante eficiente para controlar, digamos, gente que está desbordada. Entonces, sí es absolutamente necesario contar con ese tipo de armamento, como digo, menos letal o no letal, dependiendo de cómo quiera llamarse. Es absolutamente indispensable. Miren, o sea, la policía muchas veces se enfrenta a multitudes enardecidas que además ellos reaccionan, lo hemos visto, con cohetes, con pirotécnicos, lanzando piedras, digo, o sea, y la policía también tiene necesidad de poder responder a ello, pero debe responder con un armamento, como bien dice el general Sanabria, con las perdigoneras de goma, que lo que generan es un gran dolor, pueden inmovilizar a la persona, pero no le hacen un daño que pueda comprometer sus órganos vitales. Quería hacerle la consulta porque se están buscando algunos nombres como ministro de Defensa. Recordemos que un gabinete tiene que ingresar ahora en la época, la era Sagasti, por así decirlo. Se habla de Otto Guidovich como próximo ministro de Defensa, del Interior, tengo entendido. ¿Cómo ve usted estas figuras o cómo debería ser el próximo ministro del Interior? Los ministros deben ser todos civiles, sea para defensa o sea para interior. Hemos tenido una sucesión de ministros policías. Yo siempre he dicho que el Ministerio del Interior es mucho más que un ministerio de policía y que la seguridad es un tema que abarca muchísimos aspectos más allá que la Policía Nacional. Es un ministerio de una labor política indispensable, hay autoridades políticas por todo el país, hay una serie de otras dependencias que dependen del Ministerio del Interior, hay que coordinar con las autoridades políticas, con más de 1.800 alcaldes, todos los temas de seguridad ciudadana. Me parece que lo más sensato, y en este caso me parecería realmente un error, si el presidente que jura ahora en la tarde elige como parte de su gabinete a miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales. Y además sí quisiera agregar un tema adicional. Me parece que es momento de que nos devuelvan nuestros derechos fundamentales. Yo no veo razón alguna para que sigamos con el tema de la pandemia o con el tema de la salubridad, con una serie de derechos fundamentales suspendidos que se deberían restablecer. Como por ejemplo el de las playas, que mucha gente está diciendo, mira, no podemos ir a la playa, pero sí podemos hacer otro tipo de cosas. Como por ejemplo que se requiere una orden judicial para detener a una persona. Y en ese caso es un derecho que está suspendido, como el derecho a libre tránsito, que también está suspendido. Esos son derechos que se deben, obviamente, retornar a la población. Ya creo que no hay razón alguna, creo que la pandemia debe manejarse con otro tipo de herramientas, y porque además también se argumentó que la respuesta tan fuerte de la policía era porque había un toque de queda y porque existía también una prohibición de reunión que fue usada como argumento para poder emplear la fuerza en los niveles que hemos visto. Entonces esos derechos deben ser retornados a la ciudadanía. Ya no hay razón para seguir teniendo esos derechos bloqueados. Eso es un buen punto que claro, que también están pidiendo todos los peruanos, ¿no? Quería hacerle la consulta. Entonces, debería ser un ministro civil. ¿Qué perfiles civiles hemos tenido que han ingresado, por ejemplo, como ministro del Interior, que pues, se podría rescatar en estos momentos? Si podríamos barajar algunos nombres.
Miren, tiene que ser gente que realmente tenga un conocimiento general sobre la seguridad ciudadana, sobre el crimen organizado, así que conozca el sector, es decir, hay varios nombres, no voy a dar ninguno, pero conozco a muchísima gente que realmente tiene la capacidad para hacerse cargo del sector. Ahora, este periodo es un periodo muy sensible, son 5 meses para las elecciones y luego un proceso de transición, de entrega de cargo. Entonces es poco lo que se puede hacer, creo que debe entrarse al Ministerio del Interior con una agenda muy corta, muy acotada, con las cosas que se pueden hacer para atender los problemas de inseguridad ciudadana, que son los que deben empezar a preocuparnos a partir del momento, para tener realmente cambios en el manejo del orden público y para tener además un fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad organizada que sin lugar a dudas está creciendo como consecuencia del desempleo y donde está migrando mucha gente hacia las economías ilegales. Y sin lugar a dudas, bueno, obviamente hay que contribuir contra la lucha a la pandemia, contra la lucha contra la pandemia y garantizar las elecciones libres. Esa es la agenda y sobre esa agenda hay que trabajar la mejor forma de llevar adelante las acciones para arribar al año 2021, julio, en las mejores condiciones. Bien, muchas gracias, señor Valdés, por habernos dado estos detalles. Agradecemos esta conexión. Con gusto. Bien, nosotros ahora vamos